Y gracias a cada uno de ustedes que cada noche pues se mantienen pues fieles ahí en el estudio de la palabra de Dios. Nosotros siempre es un grato placer, es un grato privilegio el poder estudiar la palabra, abrirnos a sus enseñanzas y de verdad que somos grandemente bendecidos cada vez que podemos ir a la palabra de Dios y aprender un poco más acerca de el plan de salvación y cómo Dios nos ha colocado en Cristo y nos ha restaurado en Cristo Jesús. Así que, como cada noche, también quiero presentarme delante de nuestro Dios para pedir su dirección y su unción. Querido Padre, bueno, te agradecemos por un día más que tú nos has dado. Gracias por tus múltiples bendiciones. Gracias por la oportunidad y el privilegio que tú nos das de abrir tu palabra, estudiarla, conocerte más, conocer a nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús, y conocer la maravillosa obra que a través de tu Santo Espíritu tú realizas en favor de cada uno de nosotros. Quiero pedirte, Dios, que en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, tú deposites una doble unción de tu Santo Espíritu en medio nuestro. Que tú también, en el nombre de Jesús, perdones nuestros pecados, nuestras faltas, y con toda humildad y reverencia te pedimos que tú nos des sabiduría ahora que vamos a entrar en el estudio de tu santuario. Enséñanos, oh Señor, las grandes verdades de la salvación que fueron modeladas de manera muy sencilla en tu tabernáculo, y ayúdanos cada día más a crecer y a confiar en ti, en el conocimiento de tu salvación, y que podamos abrazarla y depender completamente de esta. Bendice cada hermano que está con nosotros, tanto de manera directa en la plataforma de Zoom, como aquellos que vean este programa de manera diferida. Quiero pedirte que tu bendición los alcance tanto a ellos como a sus familias, y que tu presencia, oh Señor, pueda habitar en medio de cada uno de nosotros, y que nosotros podamos ser verdaderos santuarios donde tu Santo Espíritu pueda habitar y dirigir tanto nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras acciones, como todas las decisiones que llevamos a cabo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, estamos entonces en el contexto del santuario. Hicimos ayer una introducción a este tema. Le decía que para mí es uno de los temas más apasionantes que hay en la palabra de Dios. Estamos obviamente dentro del contexto del Evangelio. Nosotros entendemos un Evangelio de 3 etapas, de 3 fases, donde vemos la etapa pasada, la etapa presente y la etapa futura. El Evangelio me salvó de la condenación que el pecado quería colocar sobre mí, la condenación a muerte eterna por ser pecador. Luego, a través de la cruz, un evento en el que yo no participé, Dios se reconcilió conmigo, me justificó, me ofreció su perdón, me ofreció la libertad en Cristo Jesús. Al aceptar esta libertad, al aceptar a Jesús como Salvador personal, pues yo me comprometo con el plan de salvación, me comprometo con Dios a través del bautismo, y es en el bautismo donde yo paso ahora de ser gobernado por el Ricardo carnal, ahora a ser guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Luego está en la segunda venida de Cristo, donde el Evangelio va a remover esta naturaleza pecaminosa de mi vida para siempre, y nunca más el pecado tendrá control de mi vida. Vimos ayer, hicimos algunas introducciones al santuario, vimos cómo Dios pidió a Israel que le construyeran un santuario para él habitar en medio de su pueblo. Vamos a leer Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Quiere decir que Dios pide a su pueblo que le hagan un santuario porque él quiere habitar en medio de su pueblo. Vimos también en diferentes tipos de santuarios. Vimos, además de este tabernáculo o santuario en el desierto en Israel,
vimos también que este santuario en el desierto era una réplica o una copia del templo de Dios en el cielo. Vamos a leer Apocalipsis 11 y 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Quiere decir entonces que en Juan, en Apocalipsis, ve el cielo abierto y ve el templo de Dios y ve el arca del pacto. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso. También la Biblia dice que nosotros funcionamos como templos, como tabernáculos, donde Dios viene a morar en cada uno de nosotros. 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Excelente. Vimos entonces así una imagen genérica del santuario. El santuario pues tenía un patio abierto, cubierto de unas cortinas blancas con columnas. Hay una cita en Apocalipsis donde dice que cada uno de nosotros seremos columnas en el templo de Dios, y eso es lo que representa obviamente estas columnas, que están cubiertas por un lino blanco. Estas columnas representan a los salvados alrededor, obviamente, del trono de Dios recubierto de la justicia de Cristo. Pero vemos también que en el patio exterior habían dos muebles, el altar del sacrificio, el lavacro. Ambos eran de bronce. Todo lo que estaba en el patio del santuario, que representa precisamente el ministerio de Cristo en la tierra, estaba construido en bronce. Y todo lo que tenía que ver con el ministerio de Cristo en el cielo estaba construido en oro. Quiere decir que aquí yo tengo todo el material usado aquí adentro es oro, y todo lo que es fuera en el patio exterior, lo que representa el ministerio en la tierra, era en bronce, construido en bronce. Vimos las dimensiones del santuario, alrededor de 100 codos por 50 codos, un rectángulo perfecto. Aquí están los muebles, el altar y el lavacro. Tenemos en el lugar santo, o el Kodesh, tenemos el candelabro, luego la mesa de los panes, el altar del incienso, y luego teníamos el lugar santísimo, el Kodesh Kodashim, donde se encontraba un único mueble, el arca del pacto. Vimos también que este rectángulo del santuario estaba construido de forma perfecta, donde el centro del patio exterior recaía exactamente en el centro del altar del sacrificio, y el centro del patio interior caía exactamente en el centro del arca del pacto. Y decíamos que esto es una manera de Dios enfatizar los roles de Cristo como Cordero y como sumo sacerdote. También es una manera de presentar las principales acciones de Cristo, Él como el sacrificio y Cristo como la mediación o la intercesión en nuestro favor. Fíjense que el sacrificio ocurrió aquí en la tierra, la mediación ocurre en el cielo. También vemos los procesos llevados a cabo por Cristo, la cruz y el juicio. Y vimos también que el sumo sacerdote era una representación de Cristo Jesús, que es ahora nuestro sumo sacerdote, que media e intercede por nosotros ante nuestro Padre Celestial. Vamos a leer Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, el apóstol, se cree que el apóstol Pablo fue el que escribió la carta a los hebreos, eso está en discusión todavía, pero por muchos detalles en la forma de escribir la carta, pues luce que él fue quien la escribió.
Pero el autor de la carta a los hebreos llega a esta conclusión. O sea, si usted lee la carta a los hebreos, se va a dar cuenta que parece como la secuencia de una prédica. O sea, el capítulo que sigue está conectado por el próximo. Piense, por ejemplo, que el capítulo 8 inicia, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo significa que él viene diciendo desde el 7, desde el 6, desde el 5, o sea, él viene concluyendo en Hebreos 8 para decir, lo que queremos decir exactamente en todo lo que hemos dicho hasta ahora es que tenemos un sumo sacerdote que está a la diestra de la majestad de los cielos y es un ministro del santuario verdadero, el que Dios levantó en el cielo y que no es un santuario creado por manos humanas. Entonces, toda la carta a los hebreos lleva una concatenación, capítulo tras capítulo, y básicamente el escritor lo que nos está diciendo aquí es que Cristo es el sumo sacerdote, pero también Cristo es el Cordero. En la carta a los hebreos quiere señalar que en la dinámica del santuario, pues Cristo está representado en toda la dinámica misma del santuario. Vimos la vestidura del sumo sacerdote, vimos que tenía una túnica blanca, luego una túnica azul, luego tenía el efod, esta túnica de colores entretejida, luego tenía el pectoral, donde habían 12 piedras, cada una representaba cada una de las piedras preciosas representaba a una de las tribus de Israel. Luego teníamos aquí el Urim y el Tumim, 2 piedras para comunicarse con Dios. También teníamos unas piedras de ónice, cada una tenía 6 nombres de cada tribu. En estas 2 piedras estaban las 12 tribus de Israel, indicando que el sumo sacerdote carga con su pueblo. El pectoral indica que Dios lleva cerca de su corazón, ¿verdad? O en su corazón lleva a su pueblo. Hay una relación íntima entre el Salvador y nosotros. También vemos la mitra, que tenía un cinto en oro y un letrerito aquí que decía santidad a Jehová. Vimos también el significado de los colores: el blanco, símbolo de la justicia de Cristo; el rojo, símbolo de la sangre derramada; el azul, símbolo de la obediencia a los mandamientos, a la ley de Dios; el púrpura es símbolo de realeza; el oro, símbolo de eternidad; y la plata, simboliza la redención. Vimos también que el santuario tenía una sola puerta orientada hacia el este, y esta puerta representa a Jesús, que dice Juan 19. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta del santuario decíamos que estaba orientada al oriente, y esa es la palabra orientada, viene de oriente precisamente. Estaba, ¿verdad?, dirigida al oriente, al este, para que el adorador diese la espalda al sol al venir al santuario. La idea es que la llegada al santuario es totalmente opuesta a la estructura pagana de adoración al sol. Y ayer hicimos la introducción al altar de bronce, que es el primer mueble que estaba en el patio exterior, y los sacrificios eran ofrecidos sobre este altar. Yo tengo aquí los muebles a escala, se los voy a enseñar aquí uno por uno. Este que está aquí es el altar de bronce. Este está hecho a escala. Esta es una escala de 10:1 aproximadamente. El altar tenía unos cuernos, como ustedes pueden ver aquí. Esto se frizó porque es en vivo. Vamos a ver si lo arreglamos acá. No sé por qué a veces le da la chiripioca aquí si lo quiere tomar ahora. Bien. Perfecto. El altar estaba construido en bronce. Primero tenía madera de acacia, luego tenía la recubierta en bronce, y tenía una rejilla en el interior que era donde se colocaba el holocausto o el sacrificio. Tenía también unas orejitas que ustedes pueden ver aquí. Estas orejitas eran para pasar
una varilla, ¿verdad? Una vara para cargar el mueble cada vez que Israel se movía de un lugar al otro a través del desierto. Vimos ayer qué significado tenía el altar y lo que en él se realizaba. Leímos Levítico 16:25 que nos dice: y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Muy bien, Éxodo 29:18. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Quiere decir que cuando se ofrecía un sacrificio donde el pecador arrepentido venía y traía su sacrificio o su cordero y era quemado, holocausto significa la ofrenda quemada totalmente. Es lo que significa holocausto. Todo el animal era quemado completamente en el altar. La Biblia dice que esta era una ofrenda de olor grato a Jehová, la ofrenda por el pecado. Y vimos cómo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios utiliza los mismos elementos para aplicarlo al sacrificio de Cristo. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Olor fragante, olor grato, el sacrificio es la misma terminología de Éxodo 29:18. Holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Era un símbolo del sacrificio de Cristo, que también fue una ofrenda de olor fragante a Dios. Toda la operación del santuario estaba dirigida o enfocada a la limpieza del pecado. La Biblia enseña el proceso para que todo pecador pudiese encontrar justificación por su pecado gracias a la sangre derramada del Cordero. Ayer nos quedamos en esta cita de Levítico 4:1-3 y vamos a repetirla. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Entonces, ¿cómo se justificaba el pecador antes de la llegada de Jesús? Entonces el pecador traía un sacrificio. Podía ser un becerro, una oveja, un chivo, un animal limpio. Era ahora entregado como ofrenda por su pecado. Vamos a leer también Levítico 4:27-31. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Y así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Excelente. Ahora, en el altar se llevaban varios tipos de ofrendas. En primer lugar tenemos las ofrendas por el pecado, que fue la que leímos en Levítico 4:1-3. Estaba el holocausto, que es la ofrenda quemada completamente, lo puedes ver en Levítico 1. Estaba el sacrificio continuo mañana y tarde. Quiere decir que cada día en la mañana y en la tarde el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio general por todo el pueblo, por si alguien había cometido pecado en ignorancia y no lo sabía, él mediaba por todo el pueblo. Era un sacrificio matutino a primera hora de la mañana y uno vespertino. También son un indicativo del tipo de comunión que debemos tener con Dios mañana y tarde. El día de sábado se sacrificaban 2 animales en la mañana, 2 en la tarde. Esa es la diferencia
en el sacrificio matutino y vespertino entre el sábado y los demás días del primero al sexto. También se llevaban al altar ofrenda por el pecado de ignorancia, las cosas santas, ofrendas de paz, ofrenda de la vaca alazana roja y la ofrenda por la lepra. Ahora, las ofrendas por el pecado indican que Jesús es la ofrenda por nuestro pecado, es nuestro cordero sustituto. El holocausto, la ofrenda quemada completamente, Jesús es el holocausto. El fuego continuo es un símbolo del fuego eterno, el cual consumía la ofrenda totalmente. El sacrificio continuo mañana y tarde, esta ofrenda representa nuestra justificación diaria y continua. Diariamente, mañana y tarde, venimos a la cruz y confesamos nuestros pecados. La ofrenda por el pecado de ignorancia de las cosas santas es la ofrenda cuando se tomaban cosas que pertenecían a Dios, tales como los diezmos, las ofrendas, las primicias, etc. Las ofrendas de paz, esta ofrenda se daba luego del holocausto, se compartía con el sacerdocio. La paz solo se encuentra en Cristo luego de nuestra justificación, de acuerdo a Romanos 5:1. La ofrenda por la vaca, con la vaca alazana o la vaca roja, como se conoce, es la ofrenda por la contaminación de muerto. Si alguien tocaba a un muerto o estaba relacionado con algún muerto en el proceso de manejar un muerto, entonces ofrecía en sacrificio una vaca roja. La ofrenda de limpieza por la lepra es la ofrenda por la enfermedad. Cristo cargó nuestras enfermedades, tal y como establece Isaías 53:4. Quiere decir que antes de Cristo el pecador era justificado por fe al ofrecer un animal limpio en sacrificio por su pecado. Ahora, ¿a qué señalaban verdaderamente estos sacrificios antiguos y cuándo se cumplieron estos símbolos? Vamos a leer Hebreos 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es muy interesante. El escritor de los Hebreos dice que en realidad, aunque fueron sacrificados muchos corderos, eran de forma simbólica que se recibía el perdón de los pecados, porque obviamente estos corderos apuntaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo llega y ahora ofrece su sacrificio con una sola ofrenda, dice el escritor, hizo entonces perfecto ahora a todos los demás sacrificios. En otras palabras, cuando Cristo llega, ahora Él se ofrece, y dice el texto, una sola vez. Él muere por toda la humanidad, Él entrega su vida, se sienta a la diestra de Dios y con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, los sacrificios llevados a cabo en el altar de los holocaustos representaban el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El altar del sacrificio era un símbolo de la cruz donde fue inmolado el cordero, o lo que viene a ser el concepto de la justificación. Ahora, después que el pecador ha aceptado el sacrificio de Jesús, ¿qué paso continúa representado por el lavacro? Vamos a leer Éxodo 30:18. Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Aquí yo tengo el lavacro también, y esto se frisa cada vez que yo le presento un mueble, y que está, a ver si lo puedo poner entonces directamente desde aquí. Aquí está el mueble. Este mueble era también construido en bronce. Recuerden que estaba en el patio, todos los muebles que estaban en el patio, todo lo que estaba construido en el patio, pues era de bronce. A ver si esto se cambia acá, para pasar ahora el zoom.
Perfecto. Entonces, aquí yo tengo, este mueble también está a escala, 1 a 10. Quiere decir que el lavacro tampoco no era muy grande, quizás ocupaba 10, ¿verdad? Era una fuente de bronce con su pedestal, con su base. El lavacro con su base fue construido en bronce tomado de los espejos de las mujeres. Antiguamente no existía el cristal. La forma de construirse los espejos era tomar bronce y pulirlo de tal manera que parecía un espejo. Entonces, las personas podían verse en el bronce pulido, era bien pulido. Entonces, cuando se fue a construir el lavacro, todas las mujeres de Israel trajeron sus espejos, se fundieron los espejos y de ahí entonces se formó el lavacro. Usted lo puede leer eso en Éxodo 38:8. Fue ubicado entre el altar de los sacrificios y el primer velo del tabernáculo. La ley de Dios es un espejo. Usted lo encuentra en Santiago 1:23-25, donde vemos nuestras imperfecciones y nos rendimos a Jesús para ser lavados y limpiados. Él puede darnos la belleza de su carácter santo y justo por medio de la dirección de su Santo Espíritu. Aarón y sus hijos debían lavarse antes de entrar al tabernáculo o de lo contrario morirían. Usted lo puede ver eso en Éxodo 30:18-21. De igual forma, el rechazo del bautismo representa el rechazo de la justicia de Cristo. En el bautismo somos unidos a Cristo en su muerte y resurrección. Rechazar el bautismo implica que aún no hemos muerto la vieja vida y permanecemos en condenación. Vamos a ver qué dice Ezequiel 36:25-27. Este texto lo hemos visto, ahora vamos a ver en el contexto del lavacro. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Excelente. Entonces, fíjense que Dios nos lava de nuestras inmundicias, de nuestros ídolos, de nuestros pecados, y en el nuevo nacimiento nos da un corazón nuevo, coloca su espíritu en nosotros para que podamos obedecer la ley de Dios, que es un espejo. Quiere decir que aquí está simbolizada la estructura del lavacro. Vamos a leer Romanos 6:3-5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, en el lavacro había una mezcla continua de agua y sangre. Los sacerdotes venían a lavarse las manos del sacrificio, ¿verdad? Y cuando se ensuciaban con la sangre, venían y se lavaban en el lavacro. Quiere decir que en el lavacro siempre aquí había una mezcla de agua y sangre. En Hechos 2:38 la palabra señala que luego de creer debemos ser bautizados. Ahora, también el concepto de agua y sangre es aplicado en la Biblia a Cristo. Vamos a leer 1 Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Muy bien. Esa combinación de agua y sangre es bien significativa. Incluso en las bodas de Caná, ustedes ven que Cristo utiliza agua para luego convertirla en vino. Hay siempre entre los teólogos, pues que estudian con mucha profundidad el tema de la salvación, pues el concepto de el agua y la sangre, pues tienen un gran significado, porque ambos también representan a Cristo. El lavacro es símbolo del bautismo o el lavamiento de los pecados. Luego en el santuario tenemos el tabernáculo.
Al salir del atrio, entramos entonces al tabernáculo, que es una tienda con dos departamentos. Al tabernáculo se le llama a este pequeño edificio que estaba en el patio interior, que tenía dos habitaciones. La estructura de la tienda era a base de tablas de acacia de 1,5 codos de ancho por 10 codos de alto, recubiertas de oro por dentro y por fuera. Tenía 4 cubiertas de techo, una marrón con piel de tejones por fuera, una roja más abajo, piel de carnero teñida de rojo, había una blanca de pelo de cabra y había una púrpura de telas de varios colores. Estas cubiertas representan la obra de Cristo, su humildad, ¿verdad? La parte marrón, su sacrificio, la parte roja, su sacerdocio y su realeza, la parte púrpura. Las entradas tenían un velo cada una. Con el velo del atrio son 3 velos en total. Representan el cuerpo de Cristo, el camino, la verdad y la vida. El aspecto feo por fuera y oro por dentro representaba a Cristo, quien vendría sin hermosura por fuera, pero en su interior divino y glorioso. Isaías 53, el versículo 2, dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Quiere decir que Cristo vendría no como una persona GQ de la revista, ¿verdad?, que todo el mundo sigue, sino iba a venir sin belleza exterior, pero por dentro divino y glorioso. La tienda tenía 2 habitaciones, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo tenía 3 muebles, un candelabro, una mesa de panes y un altar de incienso. El lugar santísimo tenía tan solo un mueble, el arca del pacto, compuesto por una urna y una tapa llamada propiciatorio, y lo vamos a ver en un momento. ¿Qué representa el candelabro y dónde estaba ubicado? Yo también tengo aquí un candelabro. El candelabro era de oro puro. Es interesante porque este era el único mueble que fue hecho a martillazos, con martillo, labrado a martillo. Tenía que ser labrado a martillo. Y vamos a ver también por qué era labrado a martillo. En el atrio, los pecados del penitente son perdonados y limpiados. En el lugar santo veremos cómo esta nueva persona puede crecer cada día en el proceso de la santificación. El candelabro es un símbolo de la iglesia llena del aceite del Espíritu de Dios, iluminando al mundo con el evangelio. Simboliza nuestra experiencia de testificación. Quiere decir que la razón por qué este mueble fue labrado a martillos es porque realmente nos representa a nosotros, que tenemos esas luchas con el pecado y el Señor tiene que trabajar pues muy fuerte en nuestras vidas. A veces nos disciplina duro, a veces, ¿verdad?, nos muestra su gracia, su amor, nos protege y todo, pero es una experiencia, la experiencia de la iglesia o de cada uno de nosotros es una experiencia extraordinaria. Así como Cristo es la vid y nosotros los pámpanos, el tronco central del candelabro representa a Cristo y nosotros las ramas o los brazos conectados a la vid. Se encontraba ubicado en la parte sur del lugar santo. Vamos a leer algunos textos con relación al candelabro. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Vamos a leer Éxodo 40, 24 y 25 también. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Vamos a ver que en Apocalipsis 4, 5, Juan ve este candelabro o esta lámpara de 7 brazos. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Muy bien, vamos a leer entonces qué significa esta
este candelabro y la luz que irradiaba. Vamos a leer Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ok, Jesús es la luz del mundo, dice él, ¿verdad? Dice, yo soy la luz del mundo. Ahora, en Mateo 5:14 al 16, miren qué nos dice Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, qué interesante. Ahora Jesús le dice a la iglesia, a todos nosotros, ustedes son la luz del mundo. Ahora, aquí yo creo que Jesús se equivocó, ¿no? Porque él debió decir, ustedes son las luces del mundo, pero él está usando luz en singular. ¿Por qué él está usando la luz en singular? Cuando él dice, yo soy la luz del mundo, ahora dice, ustedes, todos, son la luz del mundo. Porque en realidad la iglesia debe estar representando a Cristo. Y junto con Cristo, todos conformamos una sola luz que debe iluminar al mundo con el Evangelio. Así que nuestra luz debe alumbrar a los hombres. Ellos deben ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y deben glorificar a Dios que está en los cielos. Quiere decir que a través de nuestras obras, las personas pueden darse cuenta de que el Espíritu de Dios en realidad está guiando nuestras vidas. Ahora, ¿qué representa el aceite dentro del candelero? Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quiere decir entonces que el aceite representa el Espíritu Santo que llena a la iglesia para que ilumine, para que testifique, para que predique el Evangelio. Acuérdense que decíamos que una de las características fundamentales de una persona que está llena del Espíritu Santo es la testificación. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, como dijo Jesús en Hechos 1:8, ustedes recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y ustedes me serán testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Quiere decir que el Espíritu Santo llena a la iglesia de su presencia para que comparte el Evangelio, para que testifique acerca de la salvación. Quiere decir entonces que el candelabro representa a la iglesia y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Gracias a su presencia, la iglesia testifica o ilumina con la luz del Evangelio. Ahora, ¿qué representa el altar de incienso? Yo tengo también el altar de incienso. Era un mueble también de esta escala, hecho en oro, ¿verdad? Era fundido, fue hecho en madera de acacia, recubierto completamente en oro, y también tenía, ¿verdad?, huequitos acá, ¿verdad?, para pasar las varas también en oro, para cargarlo cuando se iba a mover de un lado al otro. Eran como una especie de arandelitas aquí, ¿verdad?, que estaban aquí colocadas para ser cargado. En el altar de incienso, pues siempre había fuego, había un fuego continuo que ardía continuamente, y aquí se
colocaba incienso. El incienso tenía una fórmula especial, que también la Biblia dice cuál era la fórmula de este incienso. Era un perfume único para la adoración y para este altar de incienso. Al frente del velo, en la entrada del lugar santísimo, se encontraba el altar del incienso, construido en acacia y recubierto de oro. Este altar era el lugar de intercesión del sacerdote. Representa la mediación de Cristo en el cielo. El humo del incienso representa las oraciones de los creyentes. Los cuernos en las 4 esquinas del altar representan el poder y la autoridad de nuestro mediador hacia los 4 puntos cardinales. Es el poder de Cristo a través de todo el mundo. El incienso era especial y se quemaba mañana y tarde. Vamos a leer algunos textos relacionados con el altar de incienso. Vamos a leer Éxodo 30, del 1 al 3. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Muy bien, esta es la construcción del altar del incienso. Vamos a leer Éxodo 30, 7 y 8. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Para el salmista, en Salmo 141, 2, miren qué dice con relación al incienso. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Muy bien. Miren qué ve Juan en Apocalipsis 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué significa el humo del incienso? Las oraciones. Suba mi oración como un incienso de olor fragante ante tu presencia. Ahora, miren qué dice Apocalipsis 8, 3 y 4 en relación con esto. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El altar de incienso representaba el lugar de intercesión donde el humo del incienso representa las oraciones de los santos. O sea, mientras el candelabro representa la presencia del Espíritu Santo en la iglesia para iluminar, el incienso representa la vida de oración del creyente. Ahora, también había en el lugar santo una mesa de panes. Yo tengo aquí la mesa de los panes también. ¿Ven? Aquí tengo la mesa de los panes. Era construida también en oro y tenía 12 tortas de panes. Aquí yo tengo una columnita con 6 tortas y otra con 6 tortas. Quiere decir que aquí yo tenía 12 tortas de panes, ¿verdad? Una para cada tribu de los hijos de Israel. Es una representación de el alimento que debe tener cada creyente. Al lado norte del lugar santo se encontraba la mesa de los panes. Cada sábado las 12 tortas eran reemplazadas por pan fresco. Esto nos recuerda que cada sábado la palabra de Dios se renueva. El pan representa a Cristo y su palabra. La mesa tenía además jugo de la vid para libación. Este representa la sangre de Cristo derramada en nuestro favor. Tanto el pan como el vino nos recuerdan la institución de la cena del Señor en la experiencia del lugar santo. El Espíritu de Dios, quien mora en el creyente, es quien nos da el discernimiento de la palabra. Vamos a ver algunos textos con relación a el pan. Éxodo 25, 23 al 30, la mesa de los panes. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura,
Y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y les cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. De oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Este era llamado el pan de la proposición o de la presencia, de la faz. Era un pan que estaba en la presencia de Dios continuamente, símbolo de su palabra. ¿Cómo se hacía este pan? Levítico 24, 5 al 8 nos dice: Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de sábado lo pondrá de continuo en orden delante de Jehová, de los hijos de Israel por pacto sempiterno. ¿Qué representa el pan? Juan 6:48, ¿quién dice esto? Jesús lo dice. Yo soy el pan de vida. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien. Entonces los panes representan tanto a Jesús, el pan de vida, como a su palabra. Mientras Jesús estuviese en el cielo, la iglesia participaría del rito de la Santa Cena. Ahora, entramos luego al lugar santísimo y vamos a ver qué representa el arca del pacto. Aquí yo tengo el arca del pacto. Era una caja, este era el arca, es una urna cuadrada, ¿verdad? Y esta urna cuadrada tenía una tapa con 2 ángeles. A esta tapa se le llamaba el propiciatorio. El propiciatorio. Esto es lo que se llama propiciatorio. En inglés me gusta mucho más porque en inglés se le llama the seat of mercy, el asiento de la misericordia. La versión New King James nos llama esto propiciatorio. Si ustedes recuerdan la palabra propiciar, decíamos que propiciar es calmar la ira. En la versión en inglés se le llama a la tapa el asiento de la misericordia. Aquí se manifestaba la gloria de Dios o la Shekinah. Estaba descansando siempre arriba aquí del arca del pacto. Y dentro del arca teníamos una fuentecita con maná, ¿verdad? Aquí yo tengo una fuentecita, no sé si se podrá ver ahí muy bien, con maná dentro. Teníamos también la vara de Aarón que floreció, una vara de Aarón que floreció, y teníamos los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos escritos en ellas. O sea que esto también estaba aquí dentro. Recuerden que los 10 mandamientos son un símbolo de la justicia de Dios, y esto es bien interesante, porque el arca del pacto, dice aquí, era el único mueble que se encontraba en el lugar santísimo. Este era el lugar más sagrado del santuario. El arca era una urna que contenía la ley de Dios, la vara de Aarón que floreció y una vasija con maná. Estaba cubierta por el propiciatorio. El propiciatorio, conocido como el asiento de la misericordia, cubría la urna, indicando que la misericordia de Dios cubre su justicia. Y yo digo, gloria a Dios. Quiere decir que si los 10 mandamientos representan la justicia de Dios, pues la tapa está representando su misericordia. Quiere decir que la justicia de Dios está arropada por su misericordia. Antes de Dios emitir juicio, su misericordia dice, un momento, espera, vamos a ver cómo podemos arreglar la situación. Cuando Adán y Eva pecaron, la ley decía, tienen que morir. Y obviamente la justicia de Dios demandaba también la muerte de los pecadores. Pero la misericordia entraba y decía, ¿cómo podemos nosotros salvar al pecador y al mismo tiempo aplicar justicia? Y entonces Dios dijo, la manera de hacerlo es si nosotros tomamos el castigo del pecador.
Y de esa manera mostramos, revelamos nuestra misericordia al mismo tiempo que satisfacemos la demanda de justicia por el pecado cometido. Desde el atrio, el lugar de justificación, a través del lugar santo, el lugar de santificación, hasta el lugar santísimo, el lugar de redención, completamos el sendero hasta el trono de Dios. El sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo, el día de expiación. Este era un día de juicio en el cual el santuario era limpiado de los pecados depositados durante todo el año. El lugar santísimo completa la estructura del evangelio en la etapa de la redención o la glorificación. Vamos a leer Éxodo 25, 10 al 22. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Quiere decir que también se le llamaba el arca del testimonio, porque a los 10 mandamientos se le conoce también en la Biblia como el testimonio de Dios. También se le conoce con el nombre del pacto de Dios. Quiere decir, también se conoce como el arca del pacto. Desde aquí, pues Dios iba a declararse a los hijos de Israel. Éxodo 26:34 nos dice que el propiciatorio quedaría sobre el arca. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Ahora, Hebreos 9, 3 y 4 nos habla también del pacto, el arca del pacto, porque los 10 mandamientos son el pacto de Dios con su pueblo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Fíjate que en la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, se está haciendo referencia a este mueble tan importante. Ahora, en Apocalipsis 11:19 vemos que Juan ve el templo de Dios abierto y ve el arca del pacto. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Cuando uno estudia el esquema profético y analiza estos detalles de relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, todos son elementos de juicio. Quiere decir que es en el lugar santísimo donde se completa la fase de la salvación o el juicio de Dios y donde se proclama la redención de su pueblo. Encima del arca del pacto se encontraba la gloria de Dios. Esta habitación es una representación de la redención. La construcción del lugar santísimo era un cubo perfecto. Vamos a leer 1 Reyes 6:20. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Entonces el lugar santísimo era un cubo perfecto. Ahora, ¿qué otro lugar en la Biblia tiene forma de un cubo perfecto? Si usted busca en la Biblia va a encontrar que solo hay una sola cosa que tiene una dimensión de un cubo perfecto. Vamos a ver Apocalipsis 21:16, a ver qué otra cosa tiene forma de un cubo perfecto. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Quiere decir que la Nueva Jerusalén es un cubo perfecto. Yo digo, wow. Quiere decir entonces que el lugar santísimo está representando el área de nuestra redención. En síntesis,
el santuario del Evangelio, en el santuario encontramos la estructura completa del plan de salvación. En el altar de los sacrificios, este simboliza la cruz, el sacrificio de Cristo. Cristo es el Cordero. El lavacro simboliza el bautismo, nuestra muerte y resurrección. Cristo es el agua. El candelabro simboliza la iglesia llena del Espíritu Santo. Esta testifica, da luz e ilumina la palabra. Cristo es la luz. En la mesa de los panes, esta simboliza Cristo es tu palabra. Cristo es el pan de vida. En el altar de incienso es un símbolo, simboliza las oraciones de los justos y el lugar de mediación. Cristo es nuestro mediador. Y el arca del pacto simboliza el carácter de Dios. Cristo es la vida. Por esto es que usted podía tener dentro del arca del pacto la vara de Aarón que floreció, y por ello usted puede darse cuenta de que cómo era posible que esta vara se mantenía viva con frutos y flores cuando estaba desconectada de la tierra, porque sencillamente estaba en el lugar de la vida donde se manifestaba la presencia de Dios. Cuando nosotros analizamos toda la estructura del santuario, nos damos cuenta que los muebles estaban colocados conformando una cruz. Y aquí tenemos entonces el altar de los sacrificios, nuestra justificación. Tenemos el lavacro, nuestro bautismo. Aquí tenemos la experiencia de la santificación del creyente. El creyente se alimenta de la palabra de Dios, tiene una vida de comunión con Dios a través de la oración y testifica lleno del Espíritu Santo, alumbrando al mundo con la luz del Evangelio. En la etapa de la redención es donde vamos a vivir eternamente en armonía con la santa ley de Dios, libres del pecado para siempre. Acuerden que la ley de Dios señala el pecado. Y ahora en la etapa de la redención viviremos en armonía con el carácter de Dios, sus mandamientos, su voluntad, viviendo siempre en la presencia de nuestro Dios. Quiere decir que a través del santuario puedo ver el concepto de justificación, bautismo, santificación y redención. En el santuario se encuentra también todo el recorrido seguido por Cristo en nuestra salvación, desde su descenso hasta nosotros, hasta su retorno con nosotros. Dicho de otra manera, el tabernáculo, todo lo que estaba construido en oro, representa el cielo. El atrio representa la tierra. Cristo descendió a buscarnos. Cristo baja de su posición de rey a sacerdote, participa del bautismo y luego termina en la cruz. La razón por la que Cristo se bautiza antes de ser crucificado es sencillamente porque Cristo viene bajando, viene tomando una ruta de bajar a buscarnos hasta la cruz. Por eso ustedes ven que Jesús siempre predicaba lo que dice Mateo 3:2. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De su posición de rey, Cristo se acerca hasta nosotros y termina en la cruz, donde ahora asciende con nosotros a través de la justificación, el bautismo, la santificación y la redención. Nosotros aceptamos la cruz de Cristo, su sacrificio en nuestro favor, y cuando creemos en ello, entonces participamos del bautismo. Ahora, una vez participamos del bautismo, lleno del Espíritu Santo, permanecemos en armonía nuestras vidas con la palabra de Dios, y a través de la oración pues mantenemos una comunión íntima con nuestro Señor hasta cuando Cristo venga y entonces vayamos con Él al reino de los cielos. El camino recorrido por Cristo para salvarnos lo podemos ver también en esta famosa cita de Cristo con relación a la oración. Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Ahora vemos el camino que Cristo recorre con nosotros para salvarnos. Así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas. En la oración de intercesión pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, así también como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación.
a través de la dirección de tu Santo Espíritu, líbranos del problema del pecado, ¿verdad? Líbranos del mal el día del juicio, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi respuesta al tema: Dios entregó a Moisés un conjunto de especificaciones y detalles para la construcción del santuario. ¿Puede ver usted cada paso en el camino de la salvación representado por cada uno de esos muebles? En resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy aprendimos que Dios reveló la gran verdad de nuestra salvación en cada detalle del santuario. Aprendimos que en su diseño Dios reveló los dos roles principales de Cristo en el plan de redención: su rol como Cordero y su rol como sumo sacerdote. Aprendimos que cada mueble corresponde con una fase del Evangelio. El altar de los sacrificios simboliza el sacrificio de Cristo, Cristo como Cordero; el lavacro, el bautismo, Cristo como el agua; y en la etapa de la santificación vemos el candelabro, símbolo de nosotros, la iglesia, llena del aceite del Espíritu Santo, testificando, iluminando con la luz del Evangelio o la luz de Cristo. Vemos también que el altar de incienso simboliza nuestras oraciones, donde Cristo media delante del Padre en favor de nosotros, y la mesa de los panes simboliza la palabra de Dios. Cristo es el pan de vida. En el lugar santísimo nos encontramos con la fase de la redención. El arca del pacto simboliza el carácter de Dios. Cristo es la vida. Finalmente aprendimos que los muebles estaban organizados en forma de cruz, y la cabeza de Cristo caía en el lugar santísimo. Sus pies caían aquí en el altar de los sacrificios, y su costado caía a nivel del lavacro, donde siempre había agua y sangre. Cuando Cristo fue perforado su costado, dice la Biblia que de su costado salió agua y sangre. Quiere decir que nosotros tenemos aquí el modelo perfecto del Evangelio. El primer velo representa el camino. Cristo es el camino. La cruz de Cristo es donde encontramos el perdón de nuestros pecados. El segundo velo nos encontramos con la verdad de la palabra de Dios, la dirección del Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, y a través de la oración podemos estudiar la palabra de Dios y pedir la dirección del Espíritu Santo. Y el tercer velo representa la vida o la presencia eterna, la presencia de Dios, donde vamos a morar eternamente con Él. El santuario nos muestra entonces el camino, la cruz y el lavacro, la verdad, la palabra discernida con oración y compartida bajo la dirección del Espíritu, y la vida, la presencia eterna de nuestro Dios. ¿Aceptas entregarle tu vida al Señor hoy y permitirle que Él te justifique, santifique y te ofrezca su redención eterna? Amén.